y su melena cascading cautivaba al público sin esfuerzo. Su confianza era palpable, evidente en su desenvoltura frente a la cámara, a menudo darlo. Sin embargo, bajo esta fachada de aplomo, yace una vida velada en tragedia, conocida solo por sus seres más cercanos. Y 3 años después de su fallecimiento, su hija revela los eventos dolorosos que moldearon su existencia. ¡Comencemos! A través de las palabras de Michael Landon estuvo marcada por numerosas dificultades, comenzando con su tumultuosa infancia. Al crecer, enfrentó un acoso implacable de su herencia mixta, siendo medio judío. Esta constante avalancha de crueldad dejó un impacto duradero, convirtiéndolo en un niño delgado y enojado. Los desafíos no terminaron ahí. Su vida familiar también estuvo llena de dificultades. Según relatos de Entertainment Weekly y del libro de su hija Cheryl, I Promised My Dad, Landon soportó un abuso emocional significativo por parte de su madre. Ella no solo lo atacaba a él, sino que también dirigía su... Wilson describió vívidamente el agotador ambiente dentro de su hogar, donde el comportamiento intimidante de su abuela era constante y despiadado. El padre de Landon, aunque tal vez inicialmente incapaz de contrarrestar el comportamiento de su esposa, eventualmente se cansó bajo el peso de tanta toxicidad. A la abrumadora negatividad que lo rodeaba, Landon encontró consuelo en la soledad. Se retiró a su propio mundo, buscando refugio de las duras realidades. Dentro de los límites de su imaginación, comenzó a construir una visión de sí mismo independiente de las circunstancias dolorosas que enfrentaba a diario. Interior sirvió como mecanismo de afrontamiento, permitiéndole soportar las pruebas de su juventud. A medida que maduraba, las aspiraciones de Landon carrera en la industria del entretenimiento. Sin embargo, sus ambiciones se vieron frustradas cuando su padre intentó conseguirle un trabajo en Los Ángeles a través de RKO Radio Pictures. Este incidente, relatado por la revista People, fue un revés humillante, tanto para el padre como para el hijo. El acceso a la propiedad por un guardia de seguridad inflexible fue un crudo recordatorio de las limitaciones impuestas sobre ellos. Decidido a forjar su propio las ataduras de la deuda, Landon tomó una decisión crucial. Resolvió trazar su propio rumbo de manera independiente, negándose a depender o conexiones para su éxito. Esta determinación de labrar su destino según sus propios términos se convirtió en un principio rector en su... A pesar de no tener la intención inicial de dedicarse profesionalmente a la actuación, las circunstancias conspiraron para llevarlo por ese camino. Según lo reveló Landon Wilson, I Promised My Dad, la incursión de Landon en la actuación comenzó inesperadamente mientras trabajaba en una fábrica de cintas. Fue allí de la vida en la fábrica, donde un colega se acercó a él buscando ayuda con una audición para Warner Bros. Aunque la actuación no formaba parte de su plan original, encontrándose inesperadamente cautivado por el proceso creativo. Sin embargo, las realidades de la vida aún se cernían sobre él, y Landon necesitaba sostenerse mientras exploraba esta nueva pasión. Con un golpe de pensamiento estratégico, consiguió un trabajo en una gasolinera convenientemente ubicada cerca de Bros. Este movimiento no era simplemente sobre estabilidad financiera, era un paso calculado hacia sumergirse en el mundo de Hollywood, esperando que la ofreciera oportunidades de networking y exposición. La fortuna favoreció a Landon cuando un ejecutivo lo notó durante sus turnos en la gasolinera, instándolo a seguir una formación formal en actuación. Impulsado por este estímulo, Landon emprendió un viaje de autosuperación, inscribiendo para perfeccionar su oficio. A pesar de las demandas de sus estudios, continuó navegando por los desafíos para llegar a fin de mes, asumiendo diversos para mantenerse a sí mismo. En un gesto simbólico de reinvención, Landon optó por adoptar una nueva identidad, desechando su yo anterior y a Michael Landon. La elección del nombre, sacado de una guía telefónica mundana, llevaba consigo un sentido de liberación y posibilidad, para abrazar las oportunidades que se avecinaban. Sin embargo,
el ascenso de Landon en el mundo de la actuación distaba mucho de ser meteórico. Por contratiempos y rechazos, perseveró con una determinación inquebrantable, haciendo audiciones incansablemente y aceptando papeles menores hacia su objetivo final. Cada audición, cada pequeño papel, era un testimonio de su resistencia y compromiso inquebrantable con su oficio. Mediados de la década de 1950 que Landon comenzó a saborear los frutos de su trabajo, asegurando su primer gran avance en el competitivo mundo de Hollywood. Como miembro original del elenco de Bonanza, Michael Landon dejó una marca indeleble en la historia de la televisión con su interpretación de Little Joe junto a su coprotagonista Dan Blocker, quien interpretó a su hermano Hoss. Landon ayudó a definir la dinámica de la amada serie de lo largo. La tragedia golpeó durante la filmación de la 13ª temporada del programa, según lo relatado en The Show Must Go On de Douglas Snaufer. La conclusión de la filmación, Dan Blocker se sometió a una cirugía de rutina para extirpar la vesícula biliar, sin saber de las graves complicaciones que seguirían. Coágulo de sangre durante el procedimiento, que eventualmente viajó a su pulmón, provocando que el corazón de Blocker se detuviera antes de que los cirujanos pudieran. La pérdida repentina y devastadora de Blocker, a la temprana edad de 43 años, ensombreció al elenco y al equipo de Bonanza. El profundo dolor que impregnaba el set, Michael Landon se esforzó por mantener un sentido de alegría en medio de la atmósfera sombría. El actor invitado, Ken, notable capacidad de Landon para infundir humor en los momentos más oscuros, proporcionando un alivio muy necesario para sus colegas afligidos. Sin embargo, detrás de Landon luchaba con el peso de sus emociones, un sentimiento que se reflejaba en un emotivo discurso que pronunció ante el elenco y el equipo cuando se reanudó. La pérdida de Dan Blocker resonó a lo largo del resto de la carrera de Bonanza, con la serie durando solo una temporada más antes de concluir. Sin embargo, volvería a visitar a Landon una década después de la conclusión de Highway to Heaven. Su querido amigo y compañero de reparto, Victor French, de pulmón, un diagnóstico que apenas se había realizado 3 meses antes, según informó la AP. Si bien la causa médica de la muerte de French estaba clara, Landon inhala la batalla de French contra la adicción al alcohol, una lucha narrada por su compañera de reparto Karen Grassley en sus memorias. 59 marcó un punto de inflexión significativo en la vida de Michael Landon, ya que encontró una pérdida devastadora que moldearía su visión del mundo y su paisaje emocional. En medio de su creciente carrera como actor, la tragedia golpeó con el repentino e inesperado fallecimiento de su padre, enviado a través del mundo de Landon. La simplicidad rutinaria del ritual diario de su padre, marcado por una visita casual a un teatro y un sabor de la sopa completamente destrozada por el inicio de un infarto de miocardio. Según lo narrado por Cheryl Landon Wilson en su conmovedora narrativa en La noticia del fallecimiento repentino de su padre resonó en el ser de Landon, dejándolo tambaleándose de dolor e incredulidad. En el de su padre, Landon luchó con la dura realidad de la mortalidad, enfrentando el miedo de que él también podría encontrarse con un final prematuro debido a un... Sin embargo, fiel a su espíritu resiliente, Landon buscó consuelo en el humor, un mecanismo de afrontamiento que se convertiría en característico de su estilo. Transformando su turbulencia interna en una rutina cómica, imitaba humorísticamente los síntomas de un ataque al corazón, aunque con un tinte de tristeza subyacente. Debajo del velo de ligereza yace un profundo sentido de responsabilidad y deber. Landon se encargó de asegurarse de que su padre recibiera la carga financiera de los costos del funeral. Además, se comprometió a salvaguardar el bienestar de su madre y su hermana, reconociendo la importancia de proveer para su dolor compartido. La pérdida de su padre resonó profundamente en el psique de Landon, dejándolo luchando con un torbellino de emociones, mirar por las demandas de su creciente carrera. Volver al set de The Legend of Tom Dooley resultó ser una tarea desalentadora, ya que sus hombros
proyectando una sombra sobre su habitual vitalidad y entusiasmo. A pesar de su representación como un hombre de familia devoto en la pantalla, en la icónica serie La Casa de la Pradera, la vida personal de Landon distaba mucho de ser perfecta, caracterizada por las edades inherentes a navegar relaciones. La disolución de su primer matrimonio, como describe acertadamente Pamela Lansden en la revista People, por ingenuidad de la juventud. Sin embargo, fue su segundo matrimonio el que atrajo considerable atención y especulación, con rumores que circulaban sobre el joven. Sin embargo, Landon refutó vehementemente estas afirmaciones, afirmando que la decisión de terminar su matrimonio fue impulsada por difables en lugar de infidelidad. Reflexionando sobre el fin de su segundo matrimonio, Landon articuló su profunda convicción de que la disolución de una relación requería más que simplemente atracción física hacia una pareja más joven. En cambio, enfatizó los profundos abismos emocionales y psicológicos que habían dado finalmente al desenlace del vínculo matrimonial. En medio de la agitación personal, Landon encontró consuelo y compañía en Cindy Clerico. Un camino se cruzó con el suyo. Su conexión floreció en una asociación profunda, marcada por el entendimiento mutuo y aspiraciones compartidas de armonía. La relación de Michael Landon con sus hijos fue un pilar central de su vida, caracterizada por el amor, la devoción y el apoyo inquebrantable. 9 hijos, su vínculo con Cheryl fue particularmente profundo, arraigado en un profundo sentido de conexión familiar y afecto mutuo. La relación comenzó cuando él se casó con su madre, Marjorie Lynn Noe, y la adoptó formalmente a la tierna edad de 6 años. Desde ese momento en adelante, en un mundo de amor y cuidado, siendo apreciada como un miembro preciado de la familia Landon. Reflexionando sobre su crianza, Cheryl el vínculo especial que compartía con su padre, describiéndose a sí misma como tratada como una princesa en su presencia. Su relación se caracterizó por un sentido de admiración mutua y respeto, con el apoyo inquebrantable de Landon, sirviendo como una fuente de fuerza e inspiración a lo largo de su vida. Trágicamente, la vida de Cheryl estuvo a punto de truncarse en un aterrador accidente automovilístico que ocurrió en Tucson. Tenía apenas 19 años. El accidente se cobró las vidas de 3 personas, dejando a Cheryl luchando por sobrevivir en medio de las secuelas de la colisión. Milagrosamente, emergió del naufragio, aunque su condición permanecía precaria mientras caía en un coma que duró 4 días agonizantes. Período tumultuoso. La presencia inquebrantable de Michael Landon sirvió como un faro de esperanza y resiliencia. A pesar del sombrío por los profesionales médicos, Landon se negó a rendirse con su amada hija, animándola a luchar por su vida con una determinación y resolución inquebrantable. En una entrevista conmovedora en The 700 Club en 1982, Landon relató la odisea, enfatizando su firme creencia en la capacidad de Cheryl, probabilidades en su contra. Cheryl misma atribuyó el apoyo inquebrantable y el estímulo de su padre como factores instrumentales en su eventual, recordando su presencia constante a su lado durante sus momentos más oscuros. La relación entre Melissa Gilbert y Michael Landon, forjada en el Casa de la Pradera, se convirtió en un vínculo profundo que trascendió los límites de sus vidas profesionales. La admiración de Gilbert por Landon iba más allá de director, abarcando su papel como mentor y figura paterna durante sus años formativos. Su conexión se profundizó después de la trágica pérdida del padre de Gilbert 76, acercando a sus familias y fomentando un sentido de parentesco que trascendía los confines de la pantalla televisiva. Las vacaciones se convirtieron en una tradición preciada, brindando un respiro de las demandas de sus respectivas carreras y ofreciendo momentos de risas compartidas. Sin embargo, la armonía idílica de su relación se vio destrozada cuando salieron a la luz revelaciones sobre la aventura de Landon con Cindy Clebert. La noticia fue un golpe devastador, quebrantando su percepción de Landon como mentor y figura paterna. Como detalla I Promised My Dad,
de Cheryl Landon de Gilbert reflejó el de la propia familia de Landon, subrayando el profundo impacto de la aventura en quienes estaban más cerca de él. Públicamente, guiar la imagen de Landon como un ser humano con defectos, lidiando con la realización de que sus acciones contradecían los ideales que había defendido. Arrojó una sombra sobre su relación, una vez cercana, lo que llevó a un período de distanciamiento marcado por interacciones educadas. Según Mental Floss, las consecuencias de la aventura afectaron la relación de Gilbert con Landon, lo que provocó un cambio notable en su dinámica fuera de la pantalla. A pesar de su historia compartida, la comunicación entre los dos disminuyó después de la conclusión de La Casa de la Pradera, con Gilbert cautelosa de su ex compañero de reparto. Su distanciamiento duró años, con Gilbert absteniéndose de hablar con Landon hasta 1990. A pesar de la brecha que se había formado entre ellos, Gilbert no guardaba rencor hacia su padre en la pantalla. En años posteriores, recordó como un talento excepcional y un ser humano compasivo, reflexionando sobre su legado multifacético con calidez y aprecio. Para Gilbert, su relación con Landon sirvió como un testimonio de los matices de la conexión humana, destacando el profundo impacto que las personas pueden tener en las vidas, tanto en momentos de triunfo como en tiempos de lucha. La vida de Michael Landon dio un giro profundo cuando recibió un devastador diagnóstico de cáncer en abril de 2000, un momento que cambiaría para siempre la trayectoria de su existencia. A pesar de la gravedad de su condición, Landon enfrentó su enfermedad con fuerza, negándose a sucumbir al miedo o la desesperación. En una entrevista con la revista Leaf, según informó la Associated Press, Landon firme determinación de enfrentar su diagnóstico de frente, reconociendo la cruda realidad de que enfrentaba dos posibles resultados: la victoria. A lo largo de su batalla contra el cáncer, Landon se mantuvo firme en su compromiso con su familia, canalizando sus energías en pasar tiempo de calidad con sus seres. Exploraba diversas opciones de tratamiento, incluida la quimioterapia y terapias experimentales. A pesar de los formidables desafíos que planteaba Landon se negó a perder la esperanza, prometiendo luchar con todas sus fuerzas. Central para la resiliencia de Landon frente a la adversidad fue su fe y el apoyo inquebrantable de su familia. Hablando con sinceridad sobre sus creencias, Landon expresó un profundo sentido de paz y fundamentado en el conocimiento de que su destino finalmente descansaba en manos de un poder superior. No veo por qué debería y no lo hago, afirmó, subrayando su convicción de que su fe lo guiaría incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, de su enfermedad, Landon luchó con la dolorosa realización de que la falta de comunicación había llevado a la separación de sus hijos durante sus últimas. Cheryl Landon Wilson, en su reflexión conmovedora en I Promised My Dad, narró su profundo pesar que impidió que su padre pasara momentos preciosos con sus hijos. A pesar de las garantías de Cindy Clérico, la pareja de Landon, sobre los arreglos de verdad surgió demasiado tarde, dejando a Wilson consumida por la angustia y el remordimiento. El fallecimiento de Michael Landon, en julio de 1900, a la edad de 54 años, envió ondas de choque a través de la industria del entretenimiento y dejó a innumerables fanáticos desconsolados. Aunque no haya albergado un temor a la muerte, su partida dejó un vacío irreemplazable en los corazones de aquellos que habían llegado a admirarlo y quererlo. Lamentaron su pérdida estaba el expresidente Ronald Reagan, cuyo emotivo tributo subrayó el profundo impacto de la vida y el legado de Landon en la ciencia. Su trágica batalla contra el cáncer tocó los corazones de todos los estadounidenses, al igual que su espíritu indomable, comentó Reagan, dolor colectivo sentido por una nación que lloraba la pérdida de uno de sus personajes más queridos. La sombría ocasión del funeral de Landon, marcada por la reunión de 500 asistentes en una ceremonia privada,
celebrada en un parque conmemorativo en Los Ángeles, entre quienes rindieron homenaje a Gilbert, cuyo sentido tributo capturó la esencia del carácter de Landon y el profundo impacto que tuvo en quienes lo rodeaban. Especial y tan fundamentalmente bueno, recordó Gilbert, reflexionando sobre la integridad inquebrantable de Landon y la firmeza de su carácter. Siempre se sabía exactamente dónde se estaba parado. Un testimonio de la autenticidad y sinceridad que definían las relaciones de Landon con los demás. En los años siguientes a su fallecimiento, el legado de Landon perduró, inmortalizado a través de sus contribuciones a la televisión estadounidense. A pesar de las casas de su muerte, el espíritu indomable de Landon permaneció inalterado, con su optimismo inquebrantable brillando hasta el final. Según informó, Landon encaró sus últimos días con un sentido de contentamiento y gratitud, reflexionando sobre su vida con un profundo sentido de realización. He tenido una buena racha aquí, comentó, reconociendo la riqueza de sus experiencias y las bendiciones que había encontrado en el camino. La batalla de Landon contra el pública después de una conferencia de prensa en su hogar, pero Gilbert había intuido la gravedad de su condición mucho antes de cualquier anuncio oficial, reconociendo el daño que beber habían causado en su salud. Preparándose nerviosamente para el reencuentro emocional, Gilbert finalmente reunió el valor para visitar a Landon antes de su fallecimiento. La imagen que le recibió fue un marcado contraste con la figura robusta y enérgica que ella había conocido durante los en el set. Landon, una vez el epítome de la fuerza y la vitalidad como Pa Ingalls, ahora parecía frágil y demacrado, su semblante apagado por el avance implacable de la enfermedad. El corazón de Gilbert se rompió al verlo, describiéndolo como casi invisible, testimonio conmovedor de los estragos del cáncer. A pesar del velo de enfermedad que se cernía sobre los últimos días de Landon, se compartieron momentos de profunda calidad